Heidegger. Ser y tiempo, Sein und Zeit. Vamos a hablar de una de las obras más importantes, si no la más importante del siglo XX. Sería muy complejo ponernos en contexto de manera minuciosa, así que bástenos saber dos cosas muy simples acerca de la filosofía antes de Heidegger. Con Kant se da lo conocido como el giro copernicano, que igual que hiciera Copérnico poniendo la Tierra alrededor del Sol en lugar del Sol alrededor de la Tierra, el sujeto deja de ser un receptor pasivo de la información externa que se iría sedimentando hasta construir un conocimiento válido de la realidad, y en su lugar pasa a ser un agente activo en su construcción a través de categorías y esquemas innatos. Esto crea una clara diferencia entre lo que llega a nuestra razón, pasando por el entendimiento y por nuestra capacidad estética, que serían los sentidos, y lo que queda fuera de este conocimiento. Nosotros solo podemos conocer los fenómenos, lo que se nos manifiesta. Sin embargo, quedaría aparte lo que es la cosa en sí, cómo es una mesa cuando nadie la ve, cómo es el tiempo cuando nadie lo está experimentando. Ahí se quedaría la fase nouménica, los noúmenos, lo que no pasa a ser del entendimiento. El error de la filosofía habría consistido en aplicar los razonamientos propios de los fenómenos a estos de los noúmenos, llegando así a aporías o contradicciones de todo tipo. Bien, con esta diferencia de fenómeno y noúmeno, saltándonos muchísimas cosas, vamos a la fenomenología de Edmund Husserl. 1, 2, 3, 4. Este filósofo quería hacer de la filosofía una ciencia basándose en un lema claro: a las cosas mismas. Esto implicaría basarse solo en los fenómenos y no en los noúmenos, como hubiera dicho Kant, no negando la existencia de una materia, como hicieran los idealistas, pero sí por lo menos diciendo, bueno, solo podemos suspender el juicio en cuanto a qué sea la cosa en sí, qué sea el tiempo en sí, etc. Con su base en el filósofo brentano, la fenomenología hace suyo el concepto de intencionalidad. Esto es, Descartes dijo, yo pienso, sí, y ellos añaden, yo pienso algo. El pensamiento, la noesis, siempre depende de un noema, de algo pensado. Yo soy lo que pienso siempre que haya algo que pensar. De esta manera se crea una codependencia entre el objeto y el sujeto que, lejos de ser dos entes separados, pasan a ser uno solo, una misma concepción. El sujeto es inseparable de lo que piensa de su objeto, como el objeto necesita de alguien que lo piense. Dichos estos dos apuntes, creo que vale la pena mencionar que Heidegger no está haciendo una filosofía para entenderla ni ontogénica ni filogénicamente. Esto es, no debe ser entendida como el ser humano desde que nace se desarrolla así, o el ser humano antropológicamente desde su inicio como especie se desarrolla de esta manera. No, él trata las cosas, y esto es un concepto muy importante, desde la cotidianidad. Esto es, in media res, a partir de la cosa, en el día a día que uno vive y en el que está inmerso. De hecho, una expresión muy típica del libro es siempre y cada vez, ya y cada vez, el yo que cada vez estoy siendo. Este tipo de cosas nos está hablando de que siempre es el momento en el que ocurre esta filosofía, en medio de todo. Y el propósito del libro es simple, es establecer una nueva ontología, revisando la pregunta por el ser, que según Heidegger habría sido llevada por derroteros bastante errados desde los mismos griegos que iniciaron la filosofía. Así que empezamos. La inquietud ontológica de la filosofía, o su inquietud por el ser, se basa radicalmente en la pregunta ¿qué es el ser? En esta pregunta, nos dice Heidegger, debemos poner la atención en que ya estamos precomprendiendo, ya sabemos de antemano qué es el ser. Según él, hay una concepción vaga y mediana del ser en todo individuo que permanece de forma latente, y esto para él es un factum. Pero la pregunta va más allá. Cuando preguntamos, no solo preguntamos algo, que es el ser, sino también preguntamos a alguien. ¿A quién interrogamos en este caso? Lo lógico sería interrogar en este mundo de entes al que más propio le sea el ser, esto es, al ser humano. Esto Heidegger lo dirá como que el ser humano es aquel ente al que en su ser le va su ser. Vamos, que es un ser que tiene una relación muy directa con el ser porque es desvelador del mismo, puede ver el ser, puede precomprenderlo, ya sabe lo que es el ser de antemano. Los errores históricos han sido claros. Desde el principio, los griegos habrían pensado que el ser es la naturaleza. Para los medievales es Dios. Y por último, para los modernos es el sujeto. ¿Qué ocurre con estas tres cosas? Que pecan de hacer un ente del ser. La naturaleza como ente
no es el ser, Dios como ente no es el ser, y por supuesto el yo como ente no es el ser en sí mismo. Y entender qué es el ser del ente, el ser de la cosa, es algo fundamental para incluso delimitar una ciencia, para saber cuáles son sus objetos de estudio, dónde empieza y dónde acaba la química, depende del ser de los elementos a estudiar, de su esencia, o como llama Heidegger, su región esencial. Quizá no haya definiciones claras del ser en la ciencia, pero sí que hay ciencias, lo cual nos está avisando de esta, de nuevo, precomprensión del ser, de un círculo que, según Heidegger, no es vicioso si sabemos entrar en él, sino que es hermenéutico. De manera que Heidegger se propone coger al ser humano e interrogarlo, estudiarlo, analizarlo, para extraer todas las esencias del ser posibles. Y aquí es cuando aparece el célebre término Dasein. Dasein, que realmente podríamos traducir al español por estar, es una composición de da y sein, que significa estar ahí o ser ahí. Esto nos recuerda a la intencionalidad de la que hablábamos con la fenomenología, en la que el ser depende siempre de su dónde, de sus condiciones. El Dasein es un ente, es un cuerpo, una cosa entre las cosas, pero tiene una relación privilegiada con el ser, lo conoce. Su primacía óntica, esto es, como ente, se debe a su existencia, y su primacía ontológica se debe a su comprensión. Así que tenemos el sujeto claro al que preguntar acerca del ser. Cabe recordar que el Dasein es una palabra que se elabora un poco para cada vez que Heidegger quiere decir yo, o quiere decir alma, o quiere decir relación del ser con el mundo. Pero estas palabras, sujeto, alma, están tan cargadas de connotaciones mitológicas o filosóficas que abstraerían completamente el lenguaje de este ensayo. Heidegger incluso llega a hablar de la violencia que tiene que ejercer contra el lenguaje, especialmente para explicar la temporalidad. Y precisamente este es uno de los motivos que dificultan más la comprensión del libro. Pese a que el Dasein es el ente más cercano al ser, porque lo es en cada caso y lo comprende, es también el más lejano de él. Quizá porque le es más opaca esta realidad y no puede penetrar en sí mismo porque está demasiado ocupado, esta es una palabra que será importante, en el mundo de las cosas. Para extraer las esencias de este ser claro y oscuro a la vez, Heidegger se propone seguir con el método de su maestro, con el método fenomenológico. Este trataría de hacer ver algo en cuanto a algo, es decir, fuera de sus pareceres, fuera de sus semejanzas, fuera de sus errores, encontrar la esencia de las cosas tal y como se manifiestan. El logos, la logía de la fenomenología, no se trata del concepto de verdad, de concordancia de la frase con la cosa, sino que se trataría de una especie de aletheia, de descubrimiento, de desocultamiento, de una percepción contemplativa de las determinaciones esenciales del ser. Y es que el ser suele quedar cubierto, suele quedar oculto, es algo opaco, hasta que la razón lo descubre. Y de esta manera, interpretando racionalmente las manifestaciones del Dasein, entramos en una hermenéutica, en un análisis que Heidegger denomina de la existencialidad de la existencia. Es decir, que es lo más propio de la existencia. El Dasein es cada vez su posibilidad, su elección, la decisión según la cual se escoge o se pierde. Esto crea una separación entre un modo de ser auténtico, el que se elige, e inauténtico, el que no. A las características más propias de la existencia, Heidegger las denomina existenciales. A las características más propias de lo óntico de las cosas las llamará categorías. En una tercera parte de Ser y Tiempo, Tiempo y Ser, que nunca llegó a efectuarse, trataría de hacer una relación entre estas que no surgió. Ahora veremos por qué. Al tomar al ser humano para analizarlo, vemos exactamente lo que decía Husserl. Hay una reciprocidad intencional. El ser humano, el Dasein, está en el mundo y se trata de una unidad. No hay una separación. No es concebible un ser humano fuera de mundo o fuera de tiempo, como no es posible un mundo sin un Dasein. Estar en el mundo, estar en sí mismo, es un existencial. Heidegger se pregunta por la mundaneidad del mundo. Esto es, ¿qué hace que el mundo sea mundo? Y hay que ver que aquí Heidegger no se refiere a la realidad de los noúmenos que decíamos que quedaban fuera de la fenomenología, no espacialmente, que ahora veremos, sino qué es esa cosa de significados, de relaciones, cuyo entramado forma el mundo. Entonces el Dasein siempre está ocupado, siempre está vuelto hacia las cosas. Esta ocupación que llama Besorgen Heidegger es otro existencial. Si tomamos al ser humano, siempre está ocupado en algo, siempre está haciendo algo, siempre está
vuelto hacia las cosas. Está tan inmerso, tan absorbido, tan inmediatamente dentro en cada momento de su vida, que rara vez por esta familiaridad se va a preguntar por el propio mundo, más que, nos dice Heidegger, cuando algo falla. Enseguida veremos cómo la deficiencia, la falta, la inutilidad, la ruptura de algo nos señala, nos llama la atención sobre la remisividad de las cosas y por tanto del mundo. Pero antes que el mundo, el ser humano se relaciona con pequeños mundos, con un Umwelt, un entorno, un mundo circundante. Aquí conviene imaginar al Dasein típico de Heidegger como un trabajador en su taller. El mundo en el que en este caso se está moviendo, el mundo circundante, es uno de objetos útiles, de martillos y otro tipo de herramientas que siempre son útiles para algo, que siempre son útiles para hacer algo y que siempre son útiles en término último para sí. En este taller no hay preocupación por comprender el ser del martillo. Y es que el ser del martillo, en tanto que útil a la mano, es ser usado, es martillear. Cumple su función cuando nos ocupamos con él, cuando lo hacemos útil. Mientras todo funcione, se podría decir que la interpretación se repele. Y es que las cosas, los útiles, se adecuan mucho al concepto griego de pragmata, es decir, aquello con lo que se lleva a cabo la praxis. El martillo es para algo, es útil, remite a otra cosa, a los clavos, remite a la pared. De manera que antes incluso del martillo ya hay clavos, ya hay pared. Nos movemos en un mundo de precomprensión, ya sabemos, ya tenemos un estado de las cosas que utilizar. Antes de cada cosa hay ya una totalidad. Además de un para algo, es de algo, de un material, es para alguien. En fin, remite a muchísimas cosas. El momento en el que salimos de la praxis para preguntarnos por él, y esto es algo en lo que Ortega abundó, es cuando el ente falta, falla, no sirve, pierde su ser a la mano y entonces llama la atención su inutilidad. Es una cosa que está ahí. Y en esta apremiosidad, en este tener que utilizar algo, nos impone su rebeldía, dice Heidegger, su no querer funcionar, su no ser útil, su ya no ser para, haber desistido de su función de ser a la mano. El estar ahí se define entonces por estos tres hechos: la rebeldía, la apremiosidad y la llamatividad. Al impedirse la remisión con otros objetos, al no poder martillear el clavo, se nos hace más clara que nunca la relación con el clavo. El complejo entramado de relaciones y de remisiones que hacen de las cosas casi signos de otras cosas señala una región de ser, señala una región del mundo, en este caso un taller. Pero más allá nos iría señalando a más cosas de mundos cada vez más extensos hasta llegar a nosotros, porque si algo es para algo, como hemos dicho, finalmente acabará siendo por mor de, dice Heidegger, es decir, por el cuidado de nosotros, para el bien de nosotros. Que quiero poner el cuadro porque quiero hacer unas zapatillas, lo que sea. El total de entramados que se pueden establecer, toda esta serie de relaciones, compone el mundo, la mundanidad del mundo. El mundo vemos que ya no es algo meramente espacial, como hemos dicho. Al contrario, el espacio no sería el sitio donde ocurren las distancias y los objetos. El espacio, para el Dasein, es un desalejamiento y una direccionalidad. Por su intencionalidad, que siempre se remite a algo y a un objeto, siempre está vuelto a las cosas y a un para qué, uno sencillamente elimina las distancias que son odiosas al Dasein. Por eso fabrica radios, para eliminar la distancia, por eso fabrica teléfonos, por eso fabrica libros, para eliminar esta distancia, para desalejarse. El Dasein, por tanto, se mueve en todas direcciones para desalejarse de las cosas que tienen su lugar propio, en su zona. La llave inglesa al lado de la barrena. Y si algo no está, de nuevo llama la atención. La zona queda al descubierto como un conjunto de seres en los que falta algo. Y esta aparente subjetividad que ha eliminado el espacio como lugar tridimensional, nos dice Heidegger, es mucho más real que la objetividad. El mundo así se nos separa entre útiles a la mano y otros que solo están ahí y que no nos son útiles todavía o no lo van a ser. La espacialidad es entonces algo esencial al ser en el mundo y en un modo particular, que es el mundo para, el mundo que nos es útil. Pero no solo de cosas se rodea el hombre, también se da la coexistencia con otros Dasein y con ellos sucede el sujeto de la cotidianidad, el uno, el se, das Man.
Es inimaginable un ser aislado. El Dasein es también el mundo. Y el mundo es también Dasein. Los otros aparecen igual que entes, igual que cosas en un mundo de cosas. Sin embargo, les dejamos ser en su libertad y se nos muestran diferentes a los útiles, como dobletes de uno mismo. El mundo es siempre un mundo común. Y es que uno está siempre ocupado, como hemos dicho, con cosas, en lo que realiza, en lo que necesita, en lo que evita, en lo que procura, en lo que teme. Y el otro está en su propia ocupación, en su propio cuidado. Y cuando atendemos a estos otros Dasein, se trata de solicitud, a diferencia del ocuparse, que trata de las cosas. Y la solicitud sigue siendo parte de un entramado de relaciones tan común que se define por la no llamatividad, por la familiaridad. Los extremos de la solicitud van desde reemplazarle en su cuidado, haciendo por él su trabajo, por decir, hasta darle completamente libertad, abriéndole un espacio para el que pueda actuar libremente. Una sería la sustitutiva dominante y la otra la anticipativo liberatoria. La solicitud, este modo de encontrarse con el otro, que se rige por el respeto o la indulgencia, nos demuestran que el Dasein no solo es por mor de sí, sino también por mor del otro. Y es que el otro no es más que una proyección del propio ser para Heidegger. Por eso el conocimiento del otro solo nos despertará empatía, Empfindung, en la medida en la que nos comprendemos a nosotros mismos. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento propio, mayor será la capacidad de proyección sobre el otro y podremos actuar de una forma más respetuosa o más indulgente o más solícita. Convivir, nos dice Heidegger, es peligroso. Por eso hay que mantener una distancialidad. En esta distancialidad ocurriría, y según Heidegger de hecho ocurre, un fenómeno en el que el otro se adueñaría del yo. El otro como una masa, como un uno, como un sé, tomaría el ser del yo, decidiendo por él y hablando por él. Das Man, el uno, es una forma impersonal de hablar, no es nadie, no es un tú, no es un yo, es él, el otro. Este ejerce una suerte de dictadura diciéndonos qué se lee, qué se piensa, qué se dice, qué se canta, qué se baila, etc. Esta dictadura nos obliga a la medianía, que de nuevo será tanto más eficaz cuanto más oculta esté. Buscaría a través de la publicidad, a través del hacer público la vida de una persona, regular toda interpretación del mundo, con una aparente razón absoluta en todo. Le viene no de profundizar, sino precisamente de no profundizar, en quedarse en el ámbito de la ambigüedad, de la tranquilidad, de la alienación, de la sedación, donde uno siente que está con todo, que lo sabe todo, que está tranquilo y que no hay nada fuera. Así despoja al Dasein de su propio ser, de su ser auténtico, de su decidirse y escogerse a cada momento. Elige por él. Y así el peso de la responsabilidad se aliviana. Y estar inmerso en este uno es un existencial, es parte esencial de lo que somos. Adquirimos nuestro yo a través de las cosas, a través de los otros, a través de lo que se dice, mucho antes de intentar hacerlo por nosotros mismos. Y es que esto no sería sino una modificación a posteriori del estado de arrojo, de la caída en mitad del torbellino del otro. Así que hemos visto este existencial, que es el estar con el otro e incluso ser absorbido por el uno. Pero ¿qué más existenciales, qué más cosas determinan este estar en del estar en el mundo? Uno de ellos, nos dice Heidegger, es la disponibilidad afectiva. Es un estado de ánimo, un temple. Todo está mediado por un estado de ánimo. Y las más de las veces encontramos al ser humano, al Dasein, en una disposición afectiva de movimiento, de ocuparse, de emergencia, que no es para Heidegger sino una forma de huida. Es una huida de la carga, que como veremos más adelante es una huida de sí. El estado de ánimo nos muestra y nos abre una serie de posibilidades y de realidades con las que interactuaremos, una serie de paras, que nos dan motivos para elegir, para tener aversión, para tener amor, para tener rechazo. Y es que el mero estado de ánimo nos abre ya en sí un mundo. Así, por ejemplo, lo hallamos con miedo. Miedo, como contraposición a la angustia, es el estado del Dasein ante la manifestación de algo que se acerca y que puede resultar perjudicial, que puede ocurrir o no, pero que supone una amenaza para nosotros. Y es que por más que se reprima, el estado anímico siempre determina nuestra comprensión, nuestra zona, nuestro mundo.
El propio comprender, por neutral que se quiera, siempre está templado, afectado anímicamente. Y es que en este comprender, que recordemos que lo que hacía es abrirnos un mundo, lo que estamos es creando un entramado de significaciones, de relaciones. Las relaciones que siempre acaban en un yo, en un Dasein, de manera que todo acto se basa en un poder ser futuro. Por ello el Dasein es un ser primariamente posible. Y es que para Heidegger, aunque la posibilidad sea ontológicamente menos que lo necesario o que lo real, es mucho más cooriginaria y es una determinante última del Dasein. El Dasein, desde que es arrojado al mundo, es una posibilidad constante, es un proyecto de futuro constante, es un plan. Las propias cosas se muestran en su utilizabilidad, empleabilidad, perjudicialidad, todo posibles, opuestos a la necesidad. Por ello comprender es ya en sí mismo un proyecto. Y es que aunque fácticamente sea su pasado, existencialmente es todo su proyecto futuro. Y es que en contra de esta apertura del ser, Heidegger nos va a hablar ahora de 3 modos de comportarse completamente inauténticos. El ser humano, el Dasein, una vez está en el torbellino del uno, del otro, de lo que se hace, tiene que prestar oídos atentos, vigilantes y también castigadores a todo lo que se habla. No necesariamente el sobre qué, que más o menos queda claro que siempre va a ser una verdad que ya conocemos, pero no debemos indagar. Lo interesante es que se hable y que se muestre una conformidad con las cosas, sin apropiarse de ella, sin poder fallar, solo de oídas. Así la apertura del mundo del Dasein se cierra completamente. Es una obstrucción al conocimiento. El dominio de lo público ya ha dicho qué puede hablarse, cómo puede hablarse y cómo debe uno sentirse. Otra tendencia de esta impropiedad es la curiosidad. Esta forma de encontrarse con el mundo no pasaría de ser, dice Heidegger, una concupiscencia de los ojos, un querer estar aquí y aquí y aquí, pero no demasiado, no querer asentarme, no querer indagar y saber demasiado, solo lo justo para distraerme, buscar lo nuevo, abandonarse al mundo, a los sucesos, con la excusa de saber es carencia de morada, dice Heidegger. Y sin embargo, como ningún conocimiento está cerrado para ella, y como todo está disponible para la habladuría, dan sensación de una vida plenamente vivida. Y esta es la tercera cosa que tiene esta impropiedad, la ambigüedad. Todo es accesible, pero a la vez es inaccesible. Todo podemos saberlo, pero a la vez no podemos indagar. Todo está ante nuestros ojos, pero a la vez nuestra relación con el mundo es deficiente. La habladuría es tensa, es vigilante, es secreto, es espía y, por supuesto, autoritaria. Pero esto no son defectos de la existencia, no es algo donde nos hayamos movido por error, sino que es lo propio, es lo consustancial a nuestra situación de arrojados al mundo. Quizás sin llegar a estar en lo que nos es más propio, ya somos absorbidos, ya somos sidos por lo público. Y esto nos impone una apertura, pero muy pequeña, una suerte de armazón, que será muy importante en la filosofía posterior de Heidegger, en la que tenemos una vaga libertad, y es que la caída es tentadora. Ahí reside la certeza, la tranquilidad, la familiaridad, el conocimiento, la sensación de libertad, la satisfacción. Pero esta tranquilidad se muestra en ajetreo, en continua huida, en dispersión en cualquier cosa, en la distracción, en la emergencia. Tener que actuar como huyendo de algo, como huyendo de sí mismo. A esta caída y a este enredo lo llama Heidegger el despeñamiento y el enredo en el uno, donde cada vez que se intenta salir, una tentación nos devuelve a la necesidad de certeza y de pertenencia al uno. El Dasein huye de su condición de Dasein. En el caso del miedo era un objeto que se acercaba, pero en el caso de la angustia es mucho más indeterminado. No hay una cosa de la que se huya, es una abstracción abierta. Es la posibilidad, es el Dasein mismo. La angustia es la condición afectiva de este percatarse de su poder estar en el mundo, de su responsabilidad, de su libertad y del hecho de que siempre se debe estar eligiendo. Descubre como posible, especialmente como desazonado, como fuera de su hogar. Un lugar que no es su casa, no es la familiaridad del mundo, del uno. Ante esto, huirá hacia las cosas. Pero aún en las cosas volverá a encontrarse con esta angustia, porque cada ocupación, recordemos que es por mor de uno, por el bien de uno, de manera que en último término en estas relaciones siempre se volverá a su futuro, a su necesidad, a su proyección,
Puede quedarse, por supuesto, en formas impropias, como son el deseo, que es una forma de añorar lo imposible, de manera que nunca tiene una facticidad en la vida. Pero siempre hay un impulso a vivir, a elegirse en esta angustia, que ahora veremos cómo se despliega en fases de culpa, de llamada, de resoluciones. Vivir, que es proyectarse hacia el futuro, es siempre mirar en dirección a la muerte. La muerte es una experiencia de la que solo tenemos constancia por los otros. Es imposible que sepamos qué es la muerte, sino tal y como el uno la publicita, es decir, como un incidente, como una interrupción, como un accidente, como algo que acaece sin más sobre alguien. Todo lo que sabemos es que cesa nuestro devenir, dejamos de tener posibilidades. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de posibilidades. Pero aún en ese dejar de ser, no nos convertimos completamente en una cosa, en un cadáver. Todavía somos algo, o por lo menos lo vivimos así. Somos un difunto, alguien a quien se rinde tributo, a quien se rinden homenajes, alguien a quien se recuerda y a quien se tiene un cierto respeto reverencial aún ante esa figura de una cosa. Sea como sea, no podemos experimentarlo vicariamente a través de los otros. La muerte nos es lo más propio. Y ante ella somos irreemplazables, insustituibles. Nadie puede tomarle a otro en su morir. Cada uno ha de morir su propia muerte. Y ante todo proyecto, que hemos visto que es la esencia del Dasein, ante todo proyectarse hacia el futuro, está siempre mirando en la dirección de la muerte. Es la conciencia de la apertura del ser. También alguna vez, pero todavía no, y mejor ocuparse de las cosas, es lo que nos dice el uno. Y es que pensar en la muerte, además de la angustia, nos otorga la libertad y la posibilidad, nos abre una situación en la que podemos actuar con respecto a nosotros mismos, siempre como proyecto del futuro, siempre como máximos responsables de nuestro destino. Nos abre, en fin, a la existencia. Sin embargo, este proyecto, esta forma de verse como arrojado hacia la muerte, donde podemos elegir, para elegir la elección, para reparar la falta de elección, es necesario una mirada atrás. Primero ocurre la llamada, una apelación a uno mismo que busca por encima de todo hacer sentir la culpa. Y en esta culpa podemos ver uno de esos llamados éxtasis del instante, que era una de las cosas esenciales que tiene el tiempo, además de su horizontalidad, en su sentido de tener horizontes. Cada forma temporal se puede dar de manera sincrónica, no necesariamente a partir de una diferenciación entre pasado, presente y futuro que se dividen a horas, que no sería más que una forma vulgar de entender el tiempo, como algo que se da, que se pierde, que se toma, que se necesita, que se llena. En este caso, en el instante de la culpa, se nos hace como facticidad mirar hacia atrás y a la vez emitir un comportamiento nuevo hacia el futuro. Todo ello desarrollado en un solo presente. Este es el éxtasis del instante. Estas son las tres maneras de darse irreductibles, en las que sin embargo hay una primacía del futuro. Primacía ya en la manera propia de la existencia, como proyecto, ya en la manera impropia, como mera espera de algo. Y es que el futuro es la base del proyectarse, del elegirse a sí mismo desde la comprensión. A través de estos proyectos, el Dasein se extiende desde las nadas del nacimiento y la muerte en diversos instantes que llena como una trama de significado una vez ha dado con su resolución, con su nueva situación. La historia delimita y pone un contexto en el que uno se moverá y que podrá elegir, esta vez conscientemente, pero no tendrá como primacía el pasado. La historia misma sucede en forma de devenir, siempre convive en la manera de la tradición que se trae del pasado. Es otro éxtasis, otro momento de instante. Cuanto más conoce el Dasein después de la llamada, menos fortuitamente toma las decisiones. Y su destino, por supuesto, es comunal. Es decir, lejos de aislarse de la gente, en un sentido schopenhaueriano, lo que debe hacer es reintegrarse en el grupo y utilizar el discurso, utilizar el habla, como una cosa, como un útil en sí, que se va repartiendo para que haya más despertares, por llamarlo de alguna manera, y más vidas auténticas que elijan por sí mismas esta comunidad. Eligen, según dice Heidegger, su propia lucha, eligen esta vez a sus héroes, eligen conscientemente una tradición, y entre todos ellos le dan sentido a esa trama, le dan un destino a los hechos dispersos que llenan el nacimiento y la muerte de los individuos y la historia de las naciones.
Así básicamente llegaríamos al final de la primera parte de Ser y Tiempo. Es un proyecto que debió abandonarse porque, bueno, aparte de por motivos personales, pues todo, como habéis visto, en esta unión entre sujeto, Dasein y tiempo, hace al tiempo depender del Dasein de una manera tal que se aleja muy poco del idealismo que combate Heidegger. De manera que su proyecto se ve truncado porque todavía está, como dice Alejandro Escudero en un libro maravilloso que recomiendo a todos, Heidegger en el laberinto de la modernidad, todavía está en ese laberinto del que no puede salir y aún le conduce a aporías idealistas y a contradicciones idealistas que podría haber resuelto con una mente no tan anclada en esa modernidad. A partir de esta obra, Heidegger hace una Kehre llamada Vuelta y empieza su segunda etapa de la que ya hablaremos en otro momento, mucho más poética, mucho más centrada en el arte, mucho más verborreica. Y básicamente esto es el libro, quitándole mucha retórica y saltándome partes que no he creído que ayudarán más de la cuenta a la comprensión global. Sería interesante ver en otros vídeos, o si queréis apuntar en los comentarios, cómo finalmente se deja ver este nazismo de una manera feroz en las últimas partes en las que se habla del destino de la nación como verdadero ser auténtico del Dasein que despierta de la inautenticidad del uno que lo tenía engullido. Un tema bastante interesante. Besitos.